En este vídeo vamos a ver los ejercicios 2, 3 y 4 ya planteados en el vídeo anterior. El ejercicio 2 será la simulación de un conversor de analógico a digital de 8 bits. El ejercicio 3 es la simulación de un conversor de digital a analógico también de 8 bits. Y el ejercicio 4 será un mini SCADA para representar el nivel de un depósito. El formato en el que se han subdividido cada uno de los ejercicios es prácticamente el mismo, salvo en el ejercicio 4 que hay un punto más. En principio empezaremos planteando pues un poco la idea, el objetivo del programa, explicando un poco cómo trabaja un conversor de analógico a digital o de digital a analógico y lo que queremos para el caso del SCADA. A continuación veremos el panel frontal, los elementos que tiene, cómo se han conseguido y si alguno tiene alguna configuración un poco especial, hablaremos sobre ello. A continuación pasaremos al diagrama de bloques, que en este caso son operaciones todas muy sencillas, y por último probaremos el programa. En el ejercicio 4, además, entre el panel frontal y el diagrama de bloques, hablaremos del módulo DSC, concretamente del navegador de imágenes para utilizarlas en un panel frontal. En la segunda pestaña de este programa tenemos el segundo ejercicio que nos hemos planteado, que va a ser hacer la simulación de un conversor de analógico a digital de 8 bits. Un conversor analógico digital es un elemento que tiene una entrada de una señal analógica, en este caso una tensión, VA, y lo convierte en una combinación equivalente de n bits. Habitualmente los conversores son de 8, el que menos, 10, 12, 14 o 16 bits. Y esto se hace para que magnitudes analógicas puedan ser procesadas por elementos a microcontrolador o a microprocesador, como puede ser un PLC o una tarjeta de adquisición de datos. En general, al proceso por el que convertimos una tensión analógica en una combinación digital de n bits para ser procesada, se denomina sistema de adquisición de datos. La relación que hay entre la señal a convertir, la señal analógica de entrada, VA, el rango de la tensión que queremos convertir, VFE, y el número de bits que va a emplear el conversor, nos viene expresada en esta ecuación de aquí. De tal manera que la señal analógica es igual al rango multiplicado por D, siendo D el equivalente decimal de la tensión analógica que vamos a poner aquí, dividido por 2 a la n, que en el caso de ser un conversor de 8 bits sería 256. En nuestro caso, los datos que sabemos son el rango de la tensión que queremos convertir y la tensión analógica que vamos a convertir. Por lo tanto, lo que podemos es despejar de la combinación decimal del binario equivalente de 8 bits que vamos a obtener aquí. Y esto sería esta expresión de aquí. Teniendo en cuenta que n son 8 bits, la expresión final sería esta de aquí. D, el equivalente decimal de lo que nos va a aparecer aquí, serían 256 por VA partido VFE, que es lo que tendremos que programar. Si dividimos el rango VFE, lo dividimos por 2 a la n, es decir, en este caso 256, lo que obtenemos es el valor LSB. Tenemos que ser conscientes de que en cualquier rango analógico tenemos infinitos valores, pero solamente tenemos 2 a la n, es decir, en este caso 256 valores para representar esos infinitos valores. Luego hay que repartirlos de una manera determinada. ¿Cómo se reparten habitualmente? Bueno, pues si el valor LSB en este caso, repito, al dividir 10 dividido 256, 10 voltios entre 256 son 39,06 milivoltios, lo que va a ocurrir es que cuando tengamos aquí 0 voltios, aquí vamos a tener 8 ceros, el equivalente decimal 0. Y no vamos a pasar aquí a 7 ceros y un 1 hasta que este valor no supere ligeramente el valor LSB, es decir, los 39,06 milivoltios. Y cada 39
2,06 milivoltios que vayamos aumentando, se nos aumentará en 1 esta combinación. Visto esto, podemos describir un poco el panel, cómo está hecho el panel frontal. En el panel frontal tenemos, esto es una etiqueta normal y corriente, ya está explicado cómo se hace. Esto se ha hecho con un procesador de texto, es un programa de dibujo y se ha importado aquí, teniendo cuidado de que se puedan empastar los colores con el fondo. Aquí tenemos un potenciómetro que va a variar entre 0 y 10 voltios para simular la tensión analógica de entrada. Este potenciómetro lo hemos sacado la paleta System, creo recordar, y en cuanto a propiedades sale por defecto de la escala de 0 a 10 voltios, la podríamos cambiar, también la podemos cambiar aquí, y en cuanto a los datos de entrada también podríamos mejorar esto utilizar los límites por defecto, poniendo aquí 0 y aquí máximo, en máximo 0 y en máximo 10, pero bueno, de momento no es necesario. Esto de aquí son elementos de la paleta de decoraciones, esto también, esto es otra etiqueta, que están, por ejemplo, las flechas las hemos sacado de la paleta de decoraciones. Se ha puesto una flecha, las hemos duplicado y luego las hemos alineado, puestos a la distancia igual, y luego las hemos posicionado relativamente a el cuadrado este, que también está sacado de la paleta de decoraciones. Se me ha olvidado decir que el potenciómetro, lo que hemos hecho es sacar el display digital del potenciómetro, de manera que podemos nosotros trabajar con esto o podemos teclear aquí el valor exacto que queremos para la señal analógica de entrada. Aquí lo que hemos hecho es poner un indicador con el valor LSB, que solamente escoger donde lo tenemos aquí. Vamos a ver el diagrama de bloques. Lo único que hemos hecho es coger el rango de la señal en la que vamos a trabajar y dividirlo por 2 a la 8. Si lo multiplicamos por 1000 nos dará el valor en milivoltios, porque aquí tendríamos voltios. Bien, en la salida tendremos una combinación digital equivalente a esto, la analógica que tenemos aquí, y aquí lo que estaría bien sería poder ver esa con un visualizador digital de 8 LEDs. Como todavía no hemos visto a fondo la paleta de funciones booleanas, todo esto lo dejaríamos pendiente para más adelante. Lo que sí que podemos ver es que después de hacer la operación correspondiente, que sería esta de aquí, si nos vamos aquí al diagrama de bloques, veremos que la tensión analógica que pongamos la multiplicamos esta por 256 dividido VFE, 256 dividido 10. Y como eso puede ser que sea un valor, porque aquí vamos a tener infinitos valores, como puede ser un valor decimal, lo que tenemos que hacer es truncar ese valor, redondear hasta la unidad inferior, truncar el decimal. ¿Por qué? Porque hasta que no lleguemos al siguiente múltiplo de 39,06 milivoltios, no se aumentará en un bit. La única función que no está en la paleta numeric, que es la que hemos visto hasta ahora, sería esta de aquí. Esto viene a ser un limitador. Nosotros le damos aquí una señal, le decimos, mira, la señal de salida tiene que estar comprendida entre 0 y 255. Si le doy un valor superior a 255, aquí me va a sacar 255. Si le doy un valor inferior a 0, aquí me va a sacar 0. Si aquí le doy 10, aquí me va a sacar 10. Eso es porque los 8 unos nos saldrían 39,06 milivoltios antes de llegar a los 10 voltios, es decir, aproximadamente 9,96. Por ese fin hacemos esa limitación aquí. Bueno, pues este sería, como veis, el programa no tiene nada importante. Todas las operaciones las hemos visto en la paleta numeric, excepto esta de aquí. Y ahora vamos a ver que funciona correctamente. Si lo ejecutamos... perdón. La salida, tenemos el equivalente decimal, que sería este de aquí. Ya truncado el decimal. Y ese mismo número lo que hacemos es convertirlo. Una de las subpaletas de numeric, lo convertimos a un entero de 8 bits y lo representamos aquí. Y aquí sí que hemos hecho un cambio
en el display format, en la forma que queremos el display. Le hemos dicho que ya que le voy a dar número enteros, que me lo ponga en binario, que ponga un campo mínimo de 8 bits y tendremos la combinación digital vista aquí. Este de aquí, este primer número, sería el valor MSB, el bit más significativo, que sería este de aquí, y este sería el LSB, el bit menos significativo. Cuando lo ejecutemos, veremos que efectivamente, a medida que yo le voy dando señales analógicas, pues va incrementándose el equivalente decimal y esta sería la combinación digital que tendríamos en las líneas digitales de salida del conversor. Si yo le doy, cuando llegamos a final de escala, un poco antes del final de escala, tendríamos los 8 unos, un poco antes del 10, que se corresponde con un 255. Si le doy 5 voltios, estaríamos a mitad de escala, tendrá que salir exactamente la mitad del valor decimal máximo, que serían 128, y el equivalente binario sería ese. Si nos vamos y ponemos esto en milivoltios, si le doy este valor, tenemos 0, porque realmente el valor LSB es 0,6 y algo más, todavía no hemos llegado. Si le pongo aquí 0,7, automáticamente saltará al siguiente bit y se pondrá 1 el bit menos significativo. Y cada vez que aumenta hasta el siguiente múltiplo, de este valor, pues no nos pasará esto a 2 y aquí tendremos un 1 aquí y un 0 aquí. Y así sucesivamente. Bueno, ya veis que esto es bastante sencillo de programar. El siguiente ejercicio es un conversor digital analógico de 8 bits, que es exactamente el proceso inverso del conversor que acabamos de ver. En este caso lo que queremos es darle una combinación digital de 8 bits a un elemento que nos lo va a convertir en una señal de salida entre un mínimo y un máximo, que denominamos rango. Vamos a ver cómo está hecho este panel frontal. La idea es exactamente la misma, los elementos son prácticamente iguales a los del ejercicio anterior. Tenemos una etiqueta, tenemos la expresión que es exactamente la misma. Lo que pasa que ahora nosotros lo que queremos saber es la tensión que vamos a tener a la salida, que será el rango de la tensión de salida en el que queremos movernos multiplicado por el equivalente decimal de la combinación binaria que tengamos con los n bits y dividido por 2 a la n, en este caso sería 256. Todo esto son los mismos elementos, las flechas, el cajetín del DAC, el indicador del valor LSB, son exactamente los mismos. Los elementos utilizados como entradas van a ser este potenciómetro horizontal, que está configurado para números enteros. Como vamos a utilizar valores entre 0 y 255, nos basta con números enteros sin signo de 8 bits. Y hemos sacado, este está sacado de la paleta System y está cambiado los colores con las herramientas de edición que tenemos de la paleta de herramientas. No es exactamente igual como nos sale por defecto. A continuación lo que hemos hecho es ver también el Digital Display, que sería este de aquí, en el cual veremos, cuando movamos esto, el equivalente digital. Como está configurado para números enteros, solamente vamos a ver números enteros entre 0 y 255. Y luego lo que hemos hecho es poner este indicador, que sería este de aquí, para ver eso como combinación, como binario, como un número binario de 8 bits. Este es el valor el más significativo y este es el menos significativo. De tal manera que esa combinación es la que aplicaríamos en los bits de entrada. Este es el bit menos significativo, iría aquí.
y este sería el bit más significativo, iría aquí, y este sería el valor LSB, puesto que queremos una tensión de salida de 0 a 10 voltios. Sería el mismo caso, sería el mismo valor LSB del ejercicio anterior. Y aquí vamos a tener una tensión equivalente a la combinación digital que pongamos aquí. Lo que pasa que aquí vamos a tener unas limitaciones. Es interesante ver que aquí no vamos a tener cualquier tensión entre 0 y 10 voltios, solamente dispondremos de 256 valores. Es decir, la tensión aquí nos va a salir escalonada, en escalones de 39,06 milivoltios, que es la resolución. Podríamos mejorar eso aumentando el número de bits. En vez de 8, poniendo 16 y el escalón sería muchísimo más pequeño. De manera que cuando aquí pongamos un 0, la tensión de salida aquí va a ser un 0. Cuando aquí pongamos un 1, la tensión de salida va a ser aquí 39,6 milivoltios y perderemos todos los valores entre 0 y 39,06 milivoltios. Cuando pongamos un 2 será 39,06 multiplicado por 2 y así sucesivamente. En cuanto al programa, no hay nada interesante, nada nuevo que tengamos que mirar. Es decir, aquí lo único que hemos hecho, este sería coger el equivalente decimal, multiplicarlo por 10 partido 10, que es el rango, dividido por 2 a la 8, que son 256, sería este valor de aquí, y lo multiplicamos por el equivalente decimal, que sería este valor de aquí, y obtenemos la medida. Y con eso tendríamos el funcionario. Vamos a ejecutar el programa. Cuando yo le doy aquí un 0, efectivamente la tensión es 0. Si le doy un 1, la salida es 39,06 milivoltios. Nos falta un poco de resolución para verlo aquí. Cuando le dé un 2, la tensión de salida será 0,078 milivoltios, 78 milivoltios, y así sucesivamente. Si yo le pongo un 128, será el valor medio de la escala, tenemos 5 voltios a la salida. Y cuando le ponga un 255, que es el valor máximo, tenemos que tener en cuenta que de los 256 posibles, uno lo tomamos como 0, automáticamente nos vamos al valor de fondo de escala. Aquí nunca llegaríamos a 10, nos faltaría precisamente este valor, el valor SB. Lo mismo podemos hacer desde aquí, cambiar ese valor, nos cambiaría el equivalente decimal, que sería este, tendríamos el equivalente binario y aquí tendríamos la tensión de salida. Y el programa sería este, en el que podéis ver que no hay nada nuevo, son operaciones muy sencillas y muy básicas, de todas ellas que se pueden encontrar en la paleta numérica. El último ejercicio de este instrumento virtual está en la pestaña número 4. Se trata de hacer una especie de simulación de un mini SCADA del nivel de un depósito, y el objetivo es ver pues la potencialidad que tiene el LabVIEW a la hora de representar procesos. El panel frontal sería este de aquí, pero el programa es este de aquí. Ya veis que prácticamente no tiene nada, que aquí prácticamente todo es decoración. Aquí solamente tenemos un control, que sería este de aquí, con su correspondiente display digital. Es un control de tipo analógico que nos va comprendido entre 0 y 10 voltios, que va a simular la salida de un sensor de nivel, que va a medir el nivel de líquido que tiene un depósito. Y el otro elemento sería este de aquí, el indicador, que sería este de aquí, que es un depósito con el indicador digital para saber los litros que tiene. Estos podemos sacarlo de las paletas de controles de indicadores numéricos que hemos visto. En concreto están sacados, me parece que de Classic o de System, no recuerdo, ahora creo que es de System. Bueno, y todo lo demás es decoración. ¿De dónde la hemos obtenido? Bueno, nosotros podemos hacer nuestro propio diseño con un programa de dibujo con toda la precisión que queramos, en 3D, simulando 3D, etcétera, y ponerlo aquí, pegarlo como fondo, poner etiquetas,
en fin, lo que queramos, y a continuación pegarle encima los elementos que tenemos aquí, este indicador y este control. Pero LabVIEW ya dispone de elementos que nos pueden facilitar esta tarea. Si vamos, por ejemplo, al menú Tools, hay una entrada que es DSC Module. Vais al navegador de imágenes y os sale todo esto. Todo esto lo podéis utilizar en vuestros programas para confeccionar los diagramas de bloques. Y tiene bastantes posibilidades, se pueden cambiar colores, se pueden cambiar tamaños, se pueden girar, todo esto lo encontraréis en estos menús. Esto está sacado, creo recordar, los depósitos de tanques, que debe ser este, o este, no sé. Uno de esos es. No, ahora no recuerdo muy bien qué depósito es, pero bueno, uno de estos. Podemos poner cualquier tipo de tanque. Y a continuación lo que hacemos es superponer encima este elemento de aquí. ¿Tenéis problemas a la hora de superponer? Recordar que con las herramientas que tenemos aquí podemos hacer que unos estén delante y otros detrás. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo es, mediante este potenciómetro, es simular la salida de tensión del depósito real. De forma que, de acuerdo con los rangos que hemos puesto aquí, de 0 a 10 voltios de salida y 0 a 50.000 litros como rango de entrada al transductor, nos saldrán, cuando tenemos 0 litros, el depósito está vacío, 0 voltios. Y cuando tenemos 50.000 litros, depósito lleno, aquí tendremos 10 voltios. Esa señal habrá que llevarla a un sistema de adquisición o a la entrada, al módulo de entradas analógicas de un PLC, convertirla en binario y tendremos un equivalente binario de n bits para representar en nuestro SCADA, que sería la representación. Aquí no hemos obviado todo eso, pero lo que sí que podemos ver cuando lo ejecutemos es que si yo multiplico la señal analógica 10 voltios, que es lo máximo, por 5.000, tengo 50.000. Es decir, estoy adecuando el rango de la salida de este a la representación gráfica del tanque. Y en este caso, cuando ejecutemos, yo voy simulando la salida del transductor real y en mi ordenador voy teniendo una representación gráfica de cómo está el nivel del depósito real. Veré de forma analógica aquí si está muy lleno o no está muy lleno, entre qué valores está, pero si pongo el display digital veré la cantidad de litros que tengo. Bueno, esto es una prueba más de la potencialidad que tiene LabVIEW a la hora de representar procesos. Quedan las cosas realmente presentables y como tiene que ser un SCADA, para mi juicio tiene que tener dos condiciones. Los datos tienen que estar bien ordenados, bien agrupados, de forma que su visualización sea coherente, y además tiene que ser una cosa muy visual, que entre mucho por los ojos. Con este ejercicio, que ha resultado un poco largo, que hemos dividido en dos vídeos, hemos visto todo lo relativo a funciones con datos numéricos y hemos explorado un poco de las posibilidades que tiene LabVIEW y de la potencia que tiene a la hora de representar procesos, por ejemplo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.